Traders, un muy buenos días con Marcelo, fundador del Day Trading Academy. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana, de lo que pasó en el mundo, la economía, las finanzas, la bolsa. Esta semana tenemos Warren Buffett avisando técnicamente que ya llegamos al pico de la bolsa y vamos a ver un fracaso inmenso. También tenemos otras noticias de varias corporaciones con los números y una cosa muy interesante, que hay una nueva serie sobre las civilizaciones antiguas. Vamos a arrancar. Entramos de nuevo al tema de la nueva guerra mundial, pero parece que hay un ataque, todo el mundo dice que es el final y después todo se calma. Ahorita les cuento sobre eso, que parece que Israel atacó directamente a Irán, además que fue algo como chichipato, así se dice en español, ¿no? Chichipato. Y ahora están esperando que Irán ataca a Israel. La economía en Estados Unidos creció más de lo esperado en el tercer trimestre. Perdón, annualized rate, sí, 2.8%, pero fue más despacio del último semestre. Acuérdate que cuando ellos hacen los reportes de la economía y esas cosas, son trimestres. Hay 4 trimestres en un año, es decir, 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, 4 periodos de 3 meses. El jueves había un fracaso impresionante, 953 billones de dólares fueron borrados de la bolsa básicamente en valor. La bolsa general en Estados Unidos, el Dow fue positivo, el Nasdaq también, el único que fue negativo fue el S&P 500 que bajó 0.41%. Aquí mirando las notas, Warren Buffett, eso es algo bastante importante. Yo siempre les he dicho, especialmente cuando hago estos videos, para que puedan entender, es que siempre prestamos atención a lo que hacen, no lo que dicen, ¿de acuerdo? Warren Buffett acaba de vender otros 34.6 billones de dólares de acciones, cortó su posición en Apple por 25%. Más de 100 millones de acciones de Apple, y también ahora tienen un récord de efectivo, más de casi 300 billones de dólares. Entonces, cuando el mejor inversionista de la historia del mundo está empezando a vender todas sus acciones, obviamente todavía tiene mucho, pero no hemos visto a Warren Buffett hacer una venta así de acciones en mucho tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto para mí me indica que estamos entrando a un periodo donde ya estamos en los máximos históricos. Puede subir un poquito más, por ejemplo, pero ya, y de pronto después de las elecciones presidenciales, que ahorita viene la próxima semana, el 5 de noviembre, martes, si no me equivoco, es una situación donde si él está vendiendo, significa que él sabe que algo va a pasar y él quiere tener la oportunidad de comprar en el futuro cuando la bolsa cae. Entonces, pilas con eso, si están en las acciones. Acuérdate que esto es solo para formas educativas. No le estoy diciendo qué comprar, qué vender. Acuérdate de eso. En las noticias conspiranoicas, siempre lo digo mal, pero ustedes me entienden. El alcalde de la ciudad de Nueva York está empezando a poner en inglés se dice a watch, es como una alerta de una sequía en la ciudad de Nueva York. ¿Te acuerdas? 2020, diciembre, si no me equivoco, la tercera semana de diciembre, durante la pandemia les dije, los próximos 10 años vamos a tener muchos problemas económicos, sociales y muchos problemas ambientales también. No sé si vieron lo que pasó con las inundaciones en España, en Valencia, bastante grave. Ahorita al final les voy a contar sobre eso también. Y el comisionador, el grupo, la comisión básicamente la Unión Europea está llamando a sus ciudadanos tener suficientes herramientas, en inglés se dice supplies, cosas como agua, comida en lata que pueden durar un periodo de 3 días para poder asegurar que ellos pueden sobrevivir en una emergencia. No sé si ustedes se acuerdan, especialmente ustedes que me han seguido por mucho tiempo, la cantidad de veces que hemos visto gobiernos hablar así.
¿cierto? En Estados Unidos hace por ahí 13 semanas, puede ser 3, 4 meses, le dieron a todos los congresistas en Estados Unidos celulares que funcionan satelital por posibles emergencias. No dudo, por ejemplo, que cositas van a pasar después de esta elección, especialmente si parece que Trump va a ganar, que obviamente eso es una guerra en Estados Unidos. Entonces, ojo, siempre lo que les he dicho, todavía tenemos mucho tiempo, puede ser 5 años, 10, 20 años, pero compra su finquita, una habilidad de hacer comida, porque va a llegar un momento donde ustedes van a decir, hubiera escuchado a él, es el loco Repapi Master. A ver, me cambiaron los botones, a ver. Que muchos de ustedes que me han seguido, déjalo ahí en los comentarios. Han visto que las cosas que yo he dicho, a veces un poquito temprano, ¿cierto? Pero van viendo que lo que les voy diciendo va a ir pasando. Bolsas internacionales en Europa generalmente todo negativo. La bolsa de Latinoamérica, la bolsa mexicana bajó 2.29%. La Bovespa de Brasil bajó 1.39%. La República Casi Comunista de Chile bajó 3.12%. Mi hermosa República Socialista de Colombia subió 1.37%. Y la nueva República Liberal de Argentina subió 0.37%. África del Medio Oriente generalmente mezclado. Nigeria fue el más negativo ahí. Y después en el Oriente, Asia, Australia, toda esa zona generalmente negativo también, con Filipinas más negativo que todos. Bitcoin y los criptos. El Bitcoin tuvo unos movimientos, unos bajones y subidas bastante graves. Bueno, bastante movimiento, vamos a decir, esta semana. Llegó a más de 71,000, si no me equivoco. Terminó la semana positiva, 3.71%. Llegó a 69,457. Y es lo que yo siempre les he dicho. Se puede hacer dinero con cualquier cosa. Pero mira el gran bajón que nosotros vimos en los últimos, ¿qué? 4 años, desde la pandemia más o menos, ¿cierto? 4 años, 5 años. Y durante todo ese tiempo, porque yo escuché muchas personas, amigos personales y conocidos que se fracasaron por eso, y si hubieran hecho el trading y ganando poquito a poquito, hubieran tenido un retorno mucho más alto de lo que ha tenido el Bitcoin. Ojo, no es decir que no se puede hacer dinero con el Bitcoin. Lo mismo que yo les he dicho, por ejemplo, con el Forex. Se puede hacer dinero con cualquier cosa, pero elige bien. Ya cuando uno aprende bien, ya se puede meter en cosas más riesgosas. Coinbase, que es la bolsa más grande de Estados Unidos de los criptos, bajó más de 15%. Tuvo su peor día en los últimos 2 años después que reportaron las finanzas del último trimestre. El ingreso bruto estaba un pelín abajo de lo esperado. Commodities y energía, con el tema de la guerra y los ataques directos de Irán a Israel, y ahora Israel avisando que están esperando un ataque de Irán, de las armadas, vamos a decir, que ellos tienen en lugares como Irak. Tuvo su peor día desde 2022 el crudo, pero volvió a recuperarse y después volvió a bajar. El Estados Unidos bajó más de 3% para la semana, 69.49, mientras que el internacional bajó más de 4%, 73.10. El oro sigue con su racha positiva, llegó a otro récord histórico, si no me equivoco, llegó a casi un pelín más de 2.700 y pico para la semana, cerró en 2.736,50. Bajó un pelín, 0.44%, llegando de nuevo a récords históricos. Y la plata sí tuvo un bajón bastante grande esta semana, bajó más de 3%, casi 4% actualmente, llegó a 32.52 desde 33.77. Aquí está el número que estaba buscando. El oro llegó a un récord histórico, casi llegando a 2.800 esta semana. Este es el mejor año para el oro desde 1979 la plata no ha llegado a un récord histórico, pero está a un nivel mucho más alto de muchos años. Noticias financieras y banqueras. El yen japonés, la moneda de Japón, llegó a estar a su nivel más bajo de los últimos 3 meses gracias a las elecciones que han tenido en Japón. No sé si ustedes saben la situación que tienen en Japón, pero básicamente ellos están en una situación
por 20, 30 años donde no han tenido realmente un crecimiento como deberían tener. Por ejemplo, este año fue el año que Alemania superó la economía de Japón para ser la tercera más grande del mundo y Japón ahora es la cuarta porque ellos siguen con esta idea que pueden sacar deuda, invertir en la economía con la deuda y eso es crece la economía, pero ya están a un nivel donde tienen tanta deuda, como está llegando el nivel muchos otros países también como el de Estados Unidos, están en más de 200% del tamaño de la economía, el tamaño, disculpa, más de 200% del tamaño de la deuda al tamaño de la economía, es decir, que el tamaño de la deuda en Japón es 200% el nivel del tamaño de la economía. Entonces imagínate, por ejemplo, tú que estás ganando, no sé, $50,000 al año y tú tienes 200% más de $50,000 en deuda. O sea, es imposible de mantener. La inflación en Alemania se disparó 2.4% en octubre, mucho más de lo que quiere el Banco Central de Europa, que es 2%. Y Milei en Argentina empezó una amnistía fiscal donde él está recomendando a residentes traer los dólares y dinero extranjero que tienen en la casa y en el extranjero, afuera del país, dentro del país, para poder tratar de ayudar al Banco Central, que han tenido un bajón bastante grande en las reservas. Las personas depositaron $18 billones, que es un señal que la gente sí tiene confianza en lo que está haciendo Milei. Él ha bajado mucho el presupuesto del país, también la inflación, afuera de que todavía está bastante alto. Noticias económicas, las ganancias para la economía industrial de China se fracasó más de 27% de un año al otro. Es la caída más grande desde el inicio de la pandemia. Y esto es bastante grande por el hecho de que China básicamente fabrica todo para el mundo, ¿cierto? Es una economía industrial. Entonces ya estamos empezando a ver las grietas en la economía. De pronto eso es lo que estaba viendo Warren Buffett y la razón que él decidió empezar a vender bastante más acciones. La economía de la zona euro llegó a subir solo 0.4%, donde Alemania y Francia, dos de las economías más grandes en Europa, subieron más de lo esperado. Y las aperturas de los trabajos en Estados Unidos llegó a su nivel más bajo de los últimos 3 años y medio en septiembre. Su nivel más bajo desde 2021 de las aperturas de los trabajos. Esto indica también que la economía no está bien en Estados Unidos. Básicamente lo que está pasando es hay tanta inversión del gobierno federal que realmente la única cosa que está ayudando a crecer la economía es toda la inversión que está haciendo el gobierno federal. Y cuando pensamos un sistema socialista en cambio de capitalista, piensa, por ejemplo, de todos estos corruptos que nos dicen qué tenemos que hacer y los permisos que tienes que sacar, mientras que ellos roban plata y hacen las leyes para ellos. Eso es básicamente lo que se está convirtiendo Estados Unidos. Ustedes en Latinoamérica y en España lo viven todos los días porque tienen un sistema más socialista que capitalista. No dejan que la gente les quiere decir que viven en capitalismo porque no es cierto. Ustedes en Latinoamérica, en mi opinión, viven en el socialismo, no el capitalismo. Estados Unidos agregó 17,000 trabajos antes de las elecciones. Y tenemos una situación donde estos números están en su nivel más bajo de los últimos 4 años. Noticias políticas, las votaciones en Uruguay van a entrar para elegir el presidente y también los congresistas. Y en las noticias corporativas, la compañía grande de carros de Ford en Estados Unidos cayó más de 8% después de que ellos tuvieron que bajar la expectativa de lo que van a ganar este año, que está al nivel más bajo de lo esperado, que es en $10 billones. JetBlue, la aerolínea también que ha tenido problemas, bajó más de 17% después de que ellos también están estimando un ingreso mucho más bajo de ingresos de lo esperado. Chipotle, si no han ido a Estados Unidos, uno de los mejores restaurantes de comida semi rápida en Estados Unidos, bajó más de 7%, que ellos también no llegaron a los números que deberían tener o que dijeron que iban a tener para el trimestre. Y Amazon
La compañía inmensa tecnológica se disparó más de 6% después de que ellos sí ganaron mucho más de lo esperado con los resultados financieros. En la tecnología, en la guerra entre Ucrania y Rusia, se ha reportado que Ucrania en este momento está usando muchos drones que están, ¿cómo se dice eso en español? Que básicamente lo construyen dentro de Ucrania y están usando inteligencia artificial dentro de los drones para poder atacar a Rusia. Y es algo que es un beneficio para ellos porque generalmente hay unas defensas que usan los países que no permiten los pilotos humanos entrar y poder hacer efectivo las bombas y los ataques que quieren hacer. Entonces ojalá todo se calma. Después que sabemos quién va a ser el presidente, pero yo creo que sí va a ser algo complicadito, porque lastimosamente en Estados Unidos estamos en esa situación que ha pasado a otros países, que está tratando de agarrar el comunismo, la izquierda que odio tanto, que destruye todo, y ojalá no pase. Noticias internacionales. En Valencia, España, cayó un año de lluvia en solo 8 horas. Había un pueblo en el interno del país, 85 kilómetros del mar o 53 millas del mar, donde un río se sobrebordó donde debería estar básicamente. Mandó 3 metros de agua de altura, una altura de 3 metros, casi 10 pies, entrando a casas. Ojalá todos ustedes están bien. Y prepárense porque vamos a ver mucho más de estos desastres mientras que el tiempo pasa. La inteligencia de Israel, como les comenté, están esperando un ataque directo de Irán, de sus combatantes, sus personas que están en Irak, posiblemente antes de las elecciones de noviembre 5. Y una de las cosas interesantes, en las junglas, en los bosques de Colombia, después del acuerdo de paz con la FARC, han encontrado una cantidad inmensa de nuevos animales y nuevas vegetaciones, nuevos árboles y tipo de vegetación desde el acuerdo en 2016. Y la nueva cantidad de especies de plantas se ha disparado 3 veces ahora que las personas pueden entrar al bosque y buscar y hacer las cosas sin que una persona del FARC viene y los secuestran. Y también en la ciudad en la parte de Campeche de México, con el sistema de LiDAR. No sé si ustedes saben, ellos suben unos drones o unos helicópteros y ellos disparan unas cosas de radar que se llama LiDAR, que es básicamente algo de luz. Y los que los permite hacer es hacer un mapa directo de lo que está abajo del bosque sin tocar el bosque. Y han encontrado una mega ciudad con más de 6.500 estructuras, 21 millas cuadradas, que eso en kilómetros es como 10-15 kilómetros, con pirámides, casas, otras infraestructuras, que se ha estado escondido por más de 3.000 años. Y les recomiendo la serie de Graham Hancock que se llama, es una cosa de Apocalipsis, como Apocalipsis perdido. Busca Graham Hancock ahí en Netflix, que es muy bueno, que está cubriendo todas las cosas de las Amazonas, que actualmente... Y una cosita también, si ustedes quieren buscar en Google, que es muy interesante. Hay un edificio que estaban construyendo en Miami. Y dentro de las fundaciones, como estaban excavando para poner las fundaciones, encontraron artefactos que son más viejos de las civilizaciones primeras que hemos tenido en el Medio Oriente. Imagínate eso. Esas son las noticias de esta semana, traders. Déjame saber si tienen preguntas y nos vemos la próxima semana. Ojalá. Disculpa que tenía unos problemas técnicos. Nos vemos.